Hola, bienvenidos. Mi nombre es Raquel y soy una de las monitoras del acuario. Hoy voy a hablaros de los caballitos de mar. Mirad, estamos en la sala Mare Magnum, una de las más grandes, y aquí podéis verlos. ¿Veis? Estos animales son tan increíbles y despiertan tanta curiosidad que el acuario en el año 2002 dedicó una exposición a caballitos de mar. Bueno, ¿qué son los caballitos? Tienen una forma muy rara, pero son peces óseos, es decir, viven en el agua, tienen branquias para respirar y aletas para nadar. Su cuerpo se sostiene en una columna vertebral de hueso, es decir, son vertebrados como nosotros. Pertenecen a la familia de los signátidos. Signátido es una palabra que viene del griego, significa mandíbulas unidas. Ahí lo veis. Y a esta familia también pertenecen los peces pipa, que los tenemos aquí, más alargados y estilizados, y los dragones de mar, que son fascinantes. A los caballitos también les llaman hipocampus, que es otra palabra que viene del griego, significa hipo, caballo, campus, monstruo de mar. Se conocen unas 32 especies aproximadamente, porque es muy complicado clasificarlas. ¿Y por dónde las podemos encontrar? Pues mirad, están en los océanos y mares de todo el planeta, no los hay en agua dulce y se distribuyen sobre todo por el océano Atlántico y el Indo-Pacífico. Les gusta muchísimo estar en las algas, en las gorgonias, en los corales, como los vemos ahí, y también en los manglares y estuarios. Podemos encontrarlos a profundidades de 2000 metros y a temperatura entre 3 y 28 grados como muchísimo. Viven una media de 1 año a 5, pero estos últimos datos dependen muchísimo de las especies. Voy a enseñaros los que tenemos aquí, ¿vale? Mirad, estos ahí que están tan tranquilitos es un Hippocampus gutulatus, que comúnmente lo conocemos como caballito de mar peludo o espinoso. Se diferencian muy bien porque si os fijáis en la cabeza, en la corona, vemos como unos filamentos largos, ahí como unos pelos, parece que son punkies, o sea que se distinguen perfectamente. Son pequeños, tienen como mucho 15 centímetros y habitan hasta 20 metros de profundidad. Es un caballito que se encuentra por nuestras costas, por la costa gallega, desde el Atlántico, y hay bastantes poblaciones por la ría de Arousa, aunque hace unos años también se encontraron, que se pensaba que no había, en las Islas Cíes. ¿Vale? Os voy a enseñar los otros, mirad. Estos más grandes es un Hippocampus abdominalis, que le llaman también caballito de mar barrigudo. Pues ya veis por qué, porque tiene una barriga enorme, o sea, se diferencian perfectamente y además la pueden inflar. Llegan a los 30-35 centímetros, están entre uno de los caballitos más grandes. Los caballitos pueden medir entre 15 milímetros a 30-35 centímetros. El más pequeño que se conoce es el caballito de mar pigmeo, que es como un grano de arroz, o sea, cabe en nuestra uña y vive por la zona de Australia y también de Japón. Son súper curiosos porque se quedan en las gorgonias y cogen exactamente la misma forma de la gorgonia, como un disfraz para no encontrarlos. Bueno, voy a hablaros de su cuerpo. Mirad, os decía que no parecen peces porque además no tienen escamas, tienen una armadura ósea, de placas óseas.
Lo que más llama la atención es el hocico óseo, que es como una trompeta. Por ahí aspiran la comida, no tienen dientes, tragan entero y comen muchas veces porque no tienen estómago tampoco y tienen un riñón. ¿Qué les gusta comer? Voy a enseñaros lo que comen. Mirad, aquí tenemos, comen pequeñas piezas que viven en el océano, de zooplancton, pequeños invertebrados. Esto que tengo aquí es Artemia viva, es un crustáceo pequeñísimo y esto se le da unas 3 veces al día, no más, y se echa a pocos, porque si ven muchas presas en el tanque se agobian y además se pueden quedar por el fondo, entonces eso es suciedad, ¿vale? Os voy a enseñar el otro menú. Mirad, lo voy a mover un poco. Esto se llama krill, que también forma parte del zooplancton y también les encanta, aunque cada uno tiene sus preferencias. Este está muerto, ¿vale? Voy a darles de comer y así veis cómo se comportan y también ya os voy contando más características y así es un poquito más ameno. Voy a abrir, esto tiene trampa, ¿vale? Y ahora voy a echarles las presas vivas, la artemia, veis que van cayendo, voy a echar un poquito. No sé si los veis, es artemia. Y voy a echarles también a los de al lado, que están con mucha hambre ahora, veréis. Al caballito de mar barrigudo. Ese es el krill. Vemos que van lentamente desplazándose, van a ir aspirando la comida, lo habéis visto, por ese hocico óseo, tragan entero, repito que no tienen dientes, y hacen un movimiento rápido con la cabeza. Tienen un olfato muy desarrollado, las fosas nasales están al lado del hocico, hacia atrás, y también el oído es muy desarrollado, el oído está en la cabeza, son unos huesecillos que se llaman otolitos. Luego los ojos son muy curiosos, tienen un movimiento independiente, como los camaleones, o sea, ven perfectamente esas presas pequeñitas. Luego al lado vemos más abajo las branquias, en este quizás se ve mejor, ese de ahí. Ahora están, bueno, tumbando, buscando sus presas. Voy a echarles un poquito más, a ver si suben. Bueno, en la cabeza le llamamos corona y pueden tener filamentos más largos o más pequeños y son como sus huellas dactilares, así diferenciamos las especies, ¿vale? Vemos que van muy lentamente nadando porque, aunque son peces, tienen muy poquitas aletas. Vemos esas que están al lado de las branquias, que son como orejitas, es un abanico pequeñito, son las pectorales que les ayuda en la dirección. Más abajo vemos la dorsal, que esa es la que le da la propulsión, los impulsa, la mueven unas 35 veces por segundo. Luego tienen una pequeñísima aleta anal y luego pues no tienen la típica aleta caudal, sigue el cuerpo en una cola prensil, que es la que utilizan para agarrarse. Esa cola termina en forma de espiral, o sea, que nadan erguidos. Su cuerpo, o sea, la cabeza forma un ángulo recto con el cuerpo, ¿vale? Como vemos que son tan lentos, entonces es fundamental para ellos el camuflaje, no solo para despistar a los depredadores, sino también para capturar las presas, ¿vale? Veis que se sujetan a las algas, a las gorgonias, a los corales, pero luego sus coloridos varían dependiendo
del color donde están perfectamente adaptados al hábitat. Los coloridos van desde marrones, blancos, verdosos, negruzcos, amarillos, violetas, púrpuras, naranjas, un montón, dependiendo de las especies y de dónde vivan. Estos, por ejemplo, están muy inmóviles, pueden estar horas así, que también les ayuda a camuflarse, a despistar. Su actividad normalmente es más diurna, sobre todo al amanecer, aunque deciros que hay algunos caballitos, se sabe de una especie que habita en Filipinas, que cambiaron sus hábitos. Ahora, en vez de diurnos, son nocturnos. ¿Por qué? Por la sobrepesca. Entonces, es una manera de sobrevivir, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son sus depredadores, sus peligros? Cuando son pequeños, cuando son juveniles, son muy vulnerables y son el bocado de muchos peces. Y luego, cuando son más adultos, se camuflan muy bien, como os dije, y son menos vulnerables, pero aún así forman parte de la dieta de atunes, pez dorado, también de aves marinas, de cangrejos, e incluso se han encontrado en el estómago de pingüinos. La verdad que no es un bocado muy exquisito, porque como tienen placas óseas, pues no debe de ser muy sabroso, pero se lo comen. También un peligro muy grande son las tempestades, porque ya veis que son muy torpes, entonces cuando hay unas corrientes muy fuertes, pues acaba con muchas poblaciones. Por eso también lo que hacen es que se entrelazan, se juntan para aguantar esas corrientes, ¿vale? Pero el mayor peligro que tienen, el mayor depredador, el hombre. Resulta que se capturan unos 20 millones de caballitos en un solo año. Están en peligro de extinción. Donde más los capturan es en China, Japón, en países asiáticos. ¿Por qué? Porque mirad, piensan que ayudan en enfermedades como la impotencia, como la arteriosclerosis, que son afrodisíacos, y hacen polvillo y los convierten en pastillas, como estas. Os voy a enseñar. Mirad. A ver si las veis. Deciros que estas pastillas no tienen ningún principio activo que cure estas enfermedades. También los capturan como amuletos o como souvenirs o los capturan como amuletos, como souvenirs, porque la verdad que estas especies, los caballitos de mar, siempre han formado parte de la mitología, de las leyendas, y les dan pues cualidades divinas, con poderes. Entonces son muy codiciados por el hombre. También aparecen en las redes, enganchados, y la contaminación hace mella en las poblaciones de caballitos. Estamos acabando con sus hábitats. Pero contaros que hay proyectos dedicados exclusivamente a cuidarlos. Y hace un tiempo el acuario participó en un proyecto que se llama Hippocampus, dedicado al estudio de la reproducción y la repoblación de caballitos de mar. También el acuario estudió, investigó de cómo están las poblaciones de caballito de mar en nuestra costa gallega. De todas maneras, para dejaros un poquito mejor sabor de boca, podéis ver cómo nacen caballitos de mar en nuestro acuario, en la página web, ¿vale? Y ya para terminar, para finalizar, os voy a hablar de la reproducción, que es muy simpático. Mirad, hay caballitos de mar macho y caballitos de mar hembra. El macho tiene una barriga lisa y la hembra tiene la barriga más
puntiaguda y más rugosa, o sea que tienen sexos separados. Primero hay unas citas. El macho al amanecer va en busca de la hembra y le hace unas danzas del vientre. Luego los dos bailan entrelazados. También hacen unos canturreos, porque no sé si os dije que los caballitos tienen su propio lenguaje de chasquidos. Es como un canto, como así. Y también se dan piquitos. Después de varias citas, pues hay una quedada definitiva, una cita definitiva. La hembra, en el baile, deposita los óvulos en la barriga del macho, que tiene una bolsa como la de los canguros. Va depositando esos óvulos y a medida que van entrando los óvulos se van fertilizando con el esperma del macho. Luego esos huevos ya quedan ahí en esa bolsa, está sellada, y el macho los transporta toda la incubación. O sea que podemos decir que el macho está oficialmente embarazado, cosa que está muy bien, me encanta, porque se reparten el trabajo, macho y hembra. Cuando llega el momento del parto, pues es un parto en todas sus condiciones, con sus contracciones y con sus dificultades. El macho se engancha en una alga, en una gorgonia o un coral, y empieza a hacer contracciones y a expulsar a las crías. Puede llegar a expulsar 1500 crías, que se dice muy pronto. Esas crías son igualitas a cuando son mayores, pero en miniatura, pues de 7 a 10 milímetros, ¿vale? Bueno, estos datos varían dependiendo de las especies. Cuando empieza a expulsarlas, también depende de la temperatura del agua, de las condiciones, de todas esas cosas, ¿vale? ¿Por qué son tantas crías? Porque hay muy poquita supervivencia. De 1000 sobrevive una, es decir, llega a adulta una de 1000, muy poquitas, ¿vale? Las crías, cuando salen de la bolsa del macho, ya son independientes y solamente entran a lo mejor en la bolsa, pues si se sienten en peligro, vuelven otra vez a la bolsa del padre, pero es raro, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que ya está prácticamente todo, no sé si os ha gustado. Lo que sí, recordaros que no olvidéis ver el vídeo de cómo nacen los caballitos en nuestra página web, que está muy bien, y también, por favor, recordaros que debido a la situación que estamos viviendo, pues las mascarillas y los guantes cada vez están apareciendo más en los océanos. Por favor, no olvidéis que tienen que ir a la basura, ¿vale? Muchas gracias, un beso, otro día os esperamos.